Es muy importante hoy para nosotros los que estamos escuchando el mensaje entender el Evangelio muy profundamente. Y también en un futuro cercano las personas que van a trabajar juntos para la evangelización mundial, los que lo harán con nosotros y que vendrán a la iglesia, a ellos también tenemos que ayudarles a entender el Evangelio profundamente. Por lo tanto, empezando a partir de hoy veremos el Evangelio de Marcos, empezando desde el principio hasta el final, y seremos capaces de entender más profundamente el Evangelio. Y antes de adentrarnos en la escritura, hablemos un poco del trasfondo de este libro. Entonces vemos que tenemos en la escritura, en la palabra, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos que Mateo, Marcos y Lucas comparten generalmente historias muy comunes, así que los llamamos los sinópticos. Entonces cuando hablamos de los evangelios estamos hablando de los sinópticos más el libro de Juan. Y aunque vemos que el evangelio de Mateo está realmente al principio del Nuevo Testamento, muchas personas están de acuerdo y han analizado que Marcos fue el primero en que se escribió. Y como nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, entonces no podemos debatir esto 100%. No podemos decir que realmente 100% sea Marcos el primero que se escribió. Solo reconocemos que realmente hay una gran posibilidad de que Marcos sea el primero que se haya escrito, porque vemos que el 60 o el 70% de Marcos lo encontramos dentro del Evangelio de Mateo, y el 90% del contenido de Marcos lo encontramos también en el libro de Lucas. Hay una gran posibilidad de que Mateo y Lucas, mientras escribieran su versión del Evangelio, ellos tomaron como referencia el libro de Marcos. Las personas fue que él fue el primer escritor del Evangelio, Marcos, y el contenido en sí es muy simple, y la historia es escrita de acuerdo al tiempo en el que él vivió. Y este libro fue escrito para personas en Roma, específicamente para los cristianos que estaban viviendo en Roma. Si podemos entender quién es esta persona llamado Marcos, entonces seremos capaces de contener gran parte de este libro. Su nombre completo es Marcos Juan. Él no era un apóstol, entonces él no estaba incluido dentro de los 12 discípulos o dentro de los 12 apóstoles de Jesús. Y a pesar de eso, él se encontraba en un importante escenario dentro del tiempo de la cristiandad. Por ejemplo, después de que Cristo vino, él fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo, había un lugar donde los apóstoles se reunían la mayor parte del tiempo. Los apóstoles y 120 cristianos estaban reunidos en este lugar. Ellos estaban todos orando juntos y recibieron el Espíritu Santo. Si vemos en el libro de Hechos, y a partir de hoy vemos que muchos no creyentes se están uniendo a nuestra iglesia, por lo que me gustaría explicar. Y quizás alguno de ustedes que ya llevan un tiempo acá en la iglesia diga, bueno, él no tiene necesidad de explicar esto, pero realmente lo haré para que todos podamos comprender. Veamos el libro de Hechos, capítulo 1, versos 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Y este aposento alto donde ellos moraban le pertenecía a Marcos. Por eso es que en otras versiones vemos que se dice el aposento alto de Marcos. Y si vemos también el capítulo de Hechos 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban juntos en un lugar, y ese lugar era el aposento alto de Marcos. Y durante ese tiempo Marcos era un hombre muy joven. La madre de Marcos era una viuda, y aunque era una viuda estaba bastante bien financieramente, estaba bien económicamente. Y ustedes se pueden imaginar a 120 personas reunidas en el aposento alto de Marcos. Es algo remarcable. Este aposento alto de Marcos era el lugar secreto de los apóstoles. Y este hombre llamado Marcos, desde su juventud, él tenía contacto con los apóstoles. Tenía contacto también cercano con los seguidores de Jesús y con los apóstoles. Y eso también significa que hay una gran posibilidad de que Marcos hubiese sido testigo ocular de Jesús haciendo todos sus milagros y señales durante su ministerio público. Y hay un hombre muy influyente llamado Bernabé. Él fue muy influyente en la iglesia primitiva de la misma manera. Este Marcos es primo de Bernabé de la misma manera.
Marcos experimentó y fue testigo ocular del ministerio de Jesús y de los milagros que Jesús hizo, y tenía una relación muy cercana a los apóstoles. Él también fue testigo del día del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto. Y después de esto la iglesia comenzó su obra y él fue capaz de presenciar esto, fue testigo ocular de esto también. Y veamos Hechos capítulo 13, vemos el versículo 3 y 4, vemos un asombroso evento. Hechos capítulo 13, versos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y vemos que la palabra nos habla de este Juan, pero este Juan es Juan Marcos. Si tenemos que hablar de la cristiandad o de la iglesia, en la historia de la iglesia o de la cristiandad, vemos que después de Jesús, quien fue la persona más influyente y más importante de la historia de la cristiandad, vemos que después de Jesús le sigue el apóstol Pablo. Y ha sido el apóstol Pablo quien ha incluido sus cartas y de quien se han incluido muchos libros que están ahora en el Nuevo Testamento. Fue el apóstol Pablo quien entendió más profundamente el Evangelio y quien disfrutó más profundamente el Evangelio. Y no es mucha exageración decir que sobre el fundamento que el apóstol Pablo hizo, la teología de hoy se ha levantado, se ha establecido también ahí en ese fundamento. No solamente Pablo estaba en la primera línea en cuanto a las misiones para el ministerio con los gentiles, también él desempeñó un gran rol y él influenció con todo lo que él había experimentado mucho. Y cuando él fue la primera vez a su primer viaje misionero, él llevó también consigo a este hombre, Marcos. Cuando Pablo y Bernabé fueron por primera vez a su primer viaje misionero, ellos llevaron consigo a Marcos. Sin embargo, en el medio del viaje, Marcos huye, porque el viaje estaba presentando ciertas dificultades, y así que entonces él huyó a mediados de viaje. Y el primer viaje misionero terminó, y ellos estaban entonces por hacer el segundo viaje misionero, y vemos que hasta ahí Bernabé y Pablo eran un gran equipo. Sin embargo, ellos tuvieron este conflicto, porque Bernabé estaba diciendo, bueno, vamos a llevarnos a Marcos para este viaje misionero también. Sin embargo, Pablo estaba en contra de esa idea, porque Pablo estaba pensando y él decía, la misión es tan importante, no podemos llevarnos a este hombre que nos abandonó la primera vez y nos dejó así solos. Mientras que Bernabé decía, vamos a darle una segunda oportunidad, tú verás. Y yo pienso que ellos tuvieron una gran pelea, una gran discusión. Por causa de este Juan Marcos, Pablo y Bernabé discuten, tienen esta gran discusión y son divididos ellos dos. Entonces vemos que Marcos toma el rol del divisor, quien dividió a estos dos grandes evangelistas. Él deshizo la relación que tenían estos dos grandes evangelistas. Y estoy seguro también que por este incidente Marcos estuvo también muy marcado y también muy arrepentido. Y al final él toma el rol de ayudar al apóstol Pablo. Él desempeña este rol para apoyar al apóstol Pablo. Veamos Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Mucho tiempo había pasado. ¿Y qué sucedió? Y ahora Marcos estaba con Pablo en la cárcel. Y él se volvió un gran colaborador junto con Pablo. Un gran colaborador de Pablo. Y en otros versos Pablo describe a Marcos como su colaborador y alguien que es muy beneficioso para él. Y vemos que Marcos no solamente ayudó al apóstol Pablo, sino que también ayudó a Pedro de la misma manera. Pedro es uno de los mejores discípulos de Jesús. Y Marcos jugó el papel de ser el traductor para Pedro. Veamos primera de Pedro, capítulo 5. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Vemos algo aquí, que Pedro está llamando a Marcos su hijo. A esa magnitud vemos que él llegó a ser beneficioso para Pedro. Y aunque Marcos no tenía una buena reputación, él estaba siempre en la posición de ocupar lugares importantes. Siempre se encontraba desarrollándose en lugares importantes con los discípulos.
Digamos que yo tengo un traductor que me ayuda y cuando yo necesito interpretar el mensaje, cuando yo necesito dar el mensaje, está este traductor que me ayuda a dar el mensaje. Vemos a Pedro que le estaba hablando acerca de Jesús. Entonces vemos que Marcos más que nadie estaba junto con Pedro interpretando y traduciendo. Y también él entendió acerca de Jesús lo más posible. Porque a su vez vemos que fue Pedro quien entendió y quien conoció lo más acerca de Jesús. Significa que Marcos estaba recibiendo estas grandes enseñanzas de Pedro, quien experimentó y quien conoció más a Jesús. Marcos era muy joven cuando vio el ministerio público de Jesús. Significa que no lo podía entender muy bien, no podía entender muchas cosas muy bien. Pero a través de Pedro, él sí pudo comprender el verdadero significado del ministerio de la vida de Jesús. Y no solamente recibió estas enseñanzas de Pedro, sino que constantemente él seguía a Pablo, quien hacía las misiones, quien se encargaba de los gentiles. Y él recibió esta clase de bendiciones. Y no solamente eso, su casa fue usada como el lugar secreto de la reunión para todos los apóstoles. Y por eso fue que él experimentó y vio la venida del Santo Espíritu de Dios. Y él fue capaz entonces de testificar cómo la iglesia comenzó. Más que nadie, él fue una persona que experimentó estos eventos tan importantes. Y más que nadie, entonces él sería capaz de comenzar a escribir este evangelio según su propia vivencia, según Marcos, con la ayuda del Señor. Y Marcos decide escribir este libro de Jesús. Y en la época de los años 30, vemos que Jesús asciende al cielo y luego pasan alrededor de 30 o 40 años más. Y grandes dificultades sobrevinieron a la iglesia. Y vemos que cerca del año 60 este emperador Nerón comenzó a perseguir a la iglesia. Por ejemplo, algo de lo que hacían era que ellos clavaban unos postes en las ciudades, en diferentes lugares, y ahí amarraban a los cristianos. Y entonces en la noche les pregaban candela y usaban esa candela como la luz de la ciudad. Y así dejó que todo el mundo se quemara. Y entonces él culpó a los cristianos de esos asesinatos, de esas personas que estaban siendo quemadas. Entonces muchas personas comenzaron a odiar a los cristianos. Y como ya les había dicho, este libro de Marcos fue escrito para los romanos. Marcos estaba escribiendo este libro para los cristianos en Roma. Y no fue únicamente el emperador Nerón quien persiguió la iglesia. Realmente, después de él, pequeñas y grandes persecuciones a la iglesia tuvieron lugar. Y luego, después del año, cerca del año 830, luego lo que pasó fue que Jerusalén fue destruida completamente. No quedó piedra sobre piedra. Y luego Israel como nación fue establecida en el año 1948. Y realmente esto le tomó alrededor de 2000 años. Después de que Jerusalén fue destruida. Y en tiempos como estos, Marcos estaba escribiendo este libro. En el momento en que Jerusalén o Israel también se encontraba al borde del colapso. Y era muy difícil para las personas mantener su fe. Y en tiempos como esos, Marcos escribe este libro. Y vemos que en el libro, Marcos capítulo 1, verso 1, él resume todo el libro. Y vemos Marcos capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él comienza diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que ese es el Evangelio, ese es el principio del Evangelio. Y especialmente el Evangelio de Marcos está enfocado en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Está enfocado en el hecho de que Jesús es Dios. El tiempo aquí era muy difícil para todos los cristianos. Era muy difícil para ellos el mantener la fe. Y vemos que muchos cristianos estaban siendo perseguidos y estaban siendo asesinados por causa de su fe. Y para establecer su fe muy firmemente, para establecerlo firmemente en la iglesia al mismo tiempo, para animarlos, para fortalecerlos, para ser capaces de vencer toda esta persecución y esta situación, Marcos está escribiendo este libro. Y el mensaje de todo el libro de Marcos está resumido en esta declaración: Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Y pensemos acerca de esto. ¿Qué significa que Jesús es Dios? Pensemos que muchas personas hoy piensan así: bueno, si Dios está vivo y si Dios es real, déjenme verlo. En la historia de la humanidad ha habido tantas personas que han dicho: yo quiero ver a Dios. Por eso es que Dios se ha revelado a sí mismo a ellos. ¿Y cómo es eso? Esto ocurre a través de Jesús Cristo. Dios revela su esencia, revela quién es Él a través de su Hijo, Jesús.
¿Y Jesús qué significa? Él es la manifestación del amor de Dios. Como el Creador, Dios, el Creador del universo, nos ha amado tanto. Él nos ha amado tanto y Él ha enviado a su único Hijo. Para muchas personas religiosas, ellos discuten que nuestro Dios es demasiado para que creamos en Él. Sin embargo, no tienen relación con Él, sino llaman a Dios su Padre. Nuestro Dios es tan grande, Él es tan poderoso. Él es el creador de todo el universo. Pero lo que es más importante que eso es que Él es nuestro Padre y que Él nos amó. Y Él ha probado su amor, Él ha revelado su amor a través de enviar a su Hijo, Jesús, por nosotros. Cuando decimos que Jesús es Dios, estamos diciendo que Dios es tan poderoso. Él es el Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo, Él nos ha amado muchísimo a nosotros. Y así podemos entender esta declaración, que Jesús es Dios. De esta manera, cuando decimos que necesitamos a Jesús, estamos diciendo que necesitamos a Dios. Cuando decimos que hemos conocido a Jesús, estamos diciendo que hemos conocido a Dios. Y este Dios tan poderoso nos ha mostrado el único camino de salvación. Porque Jesús mismo proclamó que si ustedes creen en mí, van a recibir la salvación. Jesús mismo es el camino para la salvación. Y Él lo ha prometido. Él es Dios. Él nos ha mostrado el camino y nos ha prometido este camino. Significa que esta promesa es 100% verdad. Nosotros no teníamos esperanza alguna para la salvación. Pero Dios mismo vino y se apareció delante de nosotros. Y Él nos explicó el camino para la salvación. Y ha prometido ese camino. Si Jesús es Dios, significa que todo lo que ha hablado es verdad. Y cada promesa que nos ha dado a nosotros la va a cumplir. Y los discípulos habían visto la resurrección de Jesús. ¿Pero qué significa eso? La resurrección de Jesús es el futuro de los creyentes. Seremos como Él. Esto es lo que ellos vieron. Y también lo que significa la resurrección de Jesús, que todo lo que vimos en esta tierra no es todo. Nuestra vida física no es todo. Las cosas físicas que vemos no son todo. La realidad que vemos no es todo. Hay una eternidad. Hay algo espiritual. El reino de Dios es real. Así como Dios nos ha prometido la vida como seres de realeza, en el reino de los cielos, esto realmente va a ocurrir. Incluso si tú vives en esta tierra como la persona más miserable, aún así mantienes tu fe. Esto no es todo. Esta tierra no es todo. Hay un cielo eterno, hay un reino eterno de Dios. Y nosotros vamos a disfrutar todas estas bendiciones eternas en el eterno reino de Dios. Esta tierra no es el final. Teniendo una vida buena, una vida agradable en esta tierra no es lo importante. Las cosas físicas no son nada. Y todo esto es en lo que está contenido en la declaración de que Jesús es Dios. A Jesús, a quien ustedes han conocido, a Jesús en el que ustedes creen, Él es Dios. Y esta declaración cambia todo. En este tiempo las personas están viviendo en un tiempo muy caótico, con muchos miedos, porque las personas piensan que por causa de mi fe en Jesús, yo voy a enfrentar la persecución, voy a experimentar persecución, muerte y muchos problemas. Porque aun cuando se cree en Jesús, mirando la realidad en esta tierra, cuando se miran las situaciones en que las personas están viviendo, tienen mucho miedo. Por eso vemos que Marco, él escribe este libro, y no se trata de que ellos necesitaban un cierto tipo de ánimo. Yo necesito hacerles entender quién es este Jesús en el que están creyendo. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es la solución a cada una de sus vidas. Él es el único que se hace responsable de nuestro pasado, presente y futuro. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha hablado es verdad. Todo lo que Él ha prometido va a cumplirse. Muy seguramente. Y mientras más Marcos se percataba y él era capaz de entender que él podía ayudar, que él podía ayudar a hacerles entender a esta gente y hacerles creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces mientras más él se percataba de esto, él podía percibir que todo volvía al lugar correcto. La declaración, la definición de que Jesús es Dios puede sonar muy simple, sin embargo es muy profunda. Si nosotros vivimos en un país dominado por musulmanes y vamos allí y declaramos que Jesús es Dios, muy posiblemente te maten. No es una declaración simple.
Incluso hoy, si tú vives en una sociedad que tiene un trasfondo y tú haces esta declaración, vas a tener que enfrentar ciertas consecuencias. Pero piénsalo de acuerdo a los tiempos bíblicos. Si tú confesabas que Jesús es Dios, que no era una confesión simple. Marcos estaba dando su vida para proclamar esto. Y comenzando desde el primer capítulo, él fue capaz de escribir y de explicar cómo Jesús es Dios. Y justo después de esto viene la historia de Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, verso del 2 al 4. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El verso 2 y el 3 nos habla de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, incluyendo el Éxodo, Isaías y Malaquías, y estaba profetizado que vendría una persona que prepararía el camino del Señor. Esa persona prepararía el camino del Cristo antes que viniese. Y era Juan el Bautista quien daba cumplimiento a esta profecía. Juan el Bautista era porque era Juan quien ejecutaba el bautismo. Y por supuesto este Juan es diferente de Juan Marcos. Y este nombre Marcos era un nombre muy común durante esta época. Entonces vemos que aparece en el escenario Juan el Bautista, pero Marcos está explicando que él apareció así, no como si viniera de la nada. Es porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento que él vendría. Como estaba profetizado, es que él viene entonces y aparece en escena. Y Marcos estaba tratando de decir que esta persona tan asombrosa no vino así como si fuera de casualidad. Realmente estaba profetizado en el libro del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista comprendió su rol muy bien. Él lo entendió y se percató de que él había sido llamado precisamente para este propósito. Porque nosotros mismos, mientras caminamos y mientras desempeñamos nuestra vida de fe, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios me llamó? El hecho de entender el propósito por el cual somos llamados, entender nuestro propio llamado, es una bendición muy grande. Juan el Bautista vemos que apareció y él recibe el nombre del bautismo, el del Bautista, porque estaba desempeñando este rol de bautista. Y el bautismo realmente esto no ocurría en los tiempos estos bíblicos, porque el bautismo para las personas del pueblo de Judea, para los judíos, el bautismo era solamente para los gentiles que querían convertirse al judaísmo. Entonces se bautizaban a estos gentiles que ahora estaban aceptando la fe y querían convertirse al judaísmo. Pero ahora aparece Juan el Bautista y estaba bautizando a los judíos. Significa que él estaba apreciando a estos judíos como si fueran gentiles. Y muchas personas estuvieron muy enojados con esto. ¿Por qué está este Juan bautizando a los judíos? Pero si miran el versículo 5 del capítulo 1 de Marcos, dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Todo el país iba a él. Significa que un gran número de personas eran congregados alrededor de Juan el Bautista para ser bautizados. Y desde la perspectiva de los líderes era un evento muy frustrante. Deberían de ser los gentiles estos los que se bauticen. Pero está este Juan el Bautista que vino y está bautizando a los judíos también. Y lo más frustrante aún, que tanta gente está siguiéndolo y se reúne alrededor de él. Y si vemos en el versículo 4, Juan estaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Tenemos que entender esto un poquito mejor. ¿Su bautismo perdonaba los pecados? ¿Podría esta ceremonia del bautismo perdonar mis pecados? Por supuesto que no, no es así. Realmente el bautismo es una confesión que las personas hacen porque han recibido el perdón de los pecados. Es solamente la sangre de Jesús, solamente a través de la fe en Jesús, que podemos recibir el perdón de los pecados. Si piensan un poco acerca del bautismo de Juan el Bautista, él vino a preparar el camino del Señor, por lo cual estaba haciendo este bautismo, y este bautismo era la preparación para el perdón de los pecados. Y la característica del bautismo que daba Juan el Bautista era que se aferraba al arrepentimiento. Entonces las personas se reunían y eran bautizadas con este arrepentimiento. Tenían que arrepentirse de sus pecados. Muchas cosas impresionantes comenzaron a ocurrir. Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados y salían por el río Jordán confesando sus pecados.
Entonces vemos que a través de Juan el Bautista este gran movimiento de arrepentimiento tomó lugar. Y justo antes de que Jesús Cristo viniese, Dios preparó el corazón de las personas a través de la vida de Juan el Bautista para que las personas pudieran ser capaces de recibir a Jesús, de ir a Jesús. Pero si ustedes miran la vida de Juan el Bautista, si miran a partir del versículo 6, si miran el versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. No es una ropa muy costosa, muy bonita. Realmente es la ropa que las personas más pobres iban a usar. Y dice el pasaje que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Vemos que era muy autodisciplinado y que él llevó una vida muy simple. Pero piénsenlo, él estaba viviendo una vida muy pobre, muy humilde, muy honesta, muy simple. Y por otro lado estaba predicando un mensaje tan fuerte. Y muchas personas se estaban arrepintiendo por causa del mensaje. ¿Y cómo las personas apreciaban a Juan el Bautista? Ellos decían, es un hombre tan importante, es una persona tan remarcable. No podemos compararlo a los otros fariseos, porque su vida en sí misma era tan remarcable, tan notoria, mostraba respeto. Es un hombre de tanto poder. Este es el personaje de Juan el Bautista. Él hizo una gran obra, pero ¿por qué aparece en la historia de la humanidad? Por el mensaje que él dijo, es por lo que Juan aparece en este libro. Está escrito en el versículo 7 del capítulo 1 de Marcos, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y vemos que Juan el Bautista hablaba de Jesús. Todo el pueblo de Israel y de Judea estaba esperando a uno como Juan el Bautista porque estaba profetizado. Pero este Juan el Bautista está diciendo otra cosa. Hay uno que viene después de mí. Israel vemos que está en el medio del desierto. Así que los dueños de esclavos durante este tiempo en que tenían esclavos, siervas y siervos, los amos de estos esclavos, estos amos estaban por alrededor, de un lado al otro, iban quizás a la casa. Pero los esclavos, la primera cosa que hacían es esta. Los siervos corrían a casa de su amo, de su dueño, y venían y le desataban los zapatos. Y después que ellos les desataban las correas de sus zapatos, de sus sandalias, luego lavaban los pies de su amo. El desatar las correas de las sandalias de alguien significa que yo soy el siervo de esa persona. Vemos como cuando Juan el Bautista estaba tratando de escribir la relación que él tendría acerca de él mismo con Jesús. Yo no soy digno, él dijo, yo no soy digno de encorvarme y desatar las correas de las sandalias de su calzado. Significa que yo soy muchísimo más bajo que él y que él tiene que ser exaltado. Entonces la relación entre Jesús y Juan el Bautista, esta diferencia que existía entre Juan el Bautista y Jesús, es como la diferencia que existe entre los eventos temporales y la eternidad. Es como la diferencia que existe entre las limitaciones y la eternidad. Él estaba diciendo que yo no soy digno siquiera de encorvarme y desatar la correa de su calzado. Significa que yo ni siquiera puedo ser reconocido como un esclavo, como un siervo para él. Y vemos que todas las personas estaban reconociendo a Juan el Bautista y lo respetaban tanto. Sin embargo, Juan el Bautista se está describiendo de esta manera a sí mismo. Él está hablando, el que viene después de mí es muchísimo más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy un esclavo ni un siervo para él. No soy ni siquiera capaz de desatar sus zapatos. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y ahí vemos la diferente esencia. Ahí vemos la diferencia esencial entre él y yo. Porque un bautismo se es dado de forma exterior con el agua, pero el bautismo del Espíritu Santo se es dado en el corazón. El bautismo con agua es la preparación para el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque si en el bautismo del Espíritu Santo nos hace incapaces de nacer de nuevo, si en este bautismo del Espíritu Santo no podemos nacer de nuevo, si en este bautismo del Espíritu Santo no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y el bautismo del Espíritu Santo, el hecho de ser bautizado con el Espíritu Santo, significa que tú vas a recibir el Espíritu Santo dentro de ti. Y solamente en ese instante la verdadera salvación va a ocurrir. ¿Qué pasa si nuestro espíritu recobra la vida, vuelve a la vida? ¿Y qué pasa si nuestros pecados son perdonados?
Lo que Juan el Bautista estaba tratando de decir, si yo soy simplemente en un nivel tan bajo y yo soy simplemente el que está preparando el camino, estoy preparando aquel que es la verdad que va a venir. Yo hago eso, pero realmente Jesús es el evento que va a ocurrir. Y yo soy simplemente una sombra de ese evento que va a ocurrir. Marcos está explicando quién es Jesús una vez más a estas personas que están sufriendo, a todos los cristianos. Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y para Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, hacer esto, explicar esto, él toma este personaje de Juan el Bautista, porque este hombre era tan famoso dentro de todos los israelitas, y él era tan bien respetado, y a través de la boca de Juan el Bautista, Marcos comienza a explicar quién es Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizando por Juan en el Jordán. Entonces vemos aquí que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Esto es lo que sabemos. Pero ¿por qué sería que él fue bautizado por Juan el Bautista? Porque ese bautismo significa que todos mis pecados son limpios, son lavados. Significa que él era semejante al Cristo. Pero Jesús no estaba asemejándose al Cristo, sino que Él era el Cristo realmente. Él no tiene que ser bautizado. No necesita ser bautizado. Pero ¿por qué estaba ocurriendo que Él estaba siendo bautizado? Para decir al mundo, para revelar al mundo la razón por la cual Él había venido. Él se humilló delante del mundo hasta aún la posición de un pecador. Él se humilló hasta el nivel de un ser humano. Él se igualó a todos los seres humanos, a toda la humanidad, para hacerse la representación de todos los pecadores. Y seguramente han escuchado esta expresión, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino para llevarse todo el pecado, y como símbolo de eso, para probarlo verdaderamente, Él estaba siendo bautizado, ocupando el lugar de un pecador, representando a todos los pecadores de la humanidad. Pero después de eso, en el verso 10 y el verso 11, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz desde los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es algo muy simbólico que los cielos se abrieran. Un cambio universal y transformaciones universales están tomando lugar ahora en la humanidad, en este momento. Los cristianos en Roma, que estaban viviendo con una situación tan desesperante, y este libro fue dado a ellos, ahora el cielo está siendo abierto. Toda la humanidad está viendo al Cristo, está invitando al Cristo, y esto es oficialmente probado y demostrado por estos cielos que están siendo abiertos. Significa que una nueva era comienza a partir de ahora. Y fueron capaces de ver el Espíritu Santo descendiendo sobre él como una paloma. Y podemos entenderlo como el ungido. Y por supuesto el Espíritu Santo como paloma descendiendo puede ser interpretado en varias maneras. Más que nada es la purificación, es esta confirmación de que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos el verso 11 que dice: Y vino una voz desde los cielos que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Era necesario que Dios hablara y que Dios le dejara escuchar su voz a todas estas personas? Porque Jesús conocía esto, porque Jesús siendo Dios conocía este mensaje, conocía todo. Pero ¿por qué tenía que Dios desde los cielos pronunciar estas palabras y hablar? Esta voz viniendo desde el cielo no era un mensaje para Jesús. Es una voz que nos habla a nosotros, para que nosotros comprendamos quién es Jesús. Dios está hablando directamente a nosotros, permitiéndonos conocer quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Entonces Marcos está escribiendo: ustedes han escuchado esta voz, ustedes han oído esta historia, la conocen. Que Dios directamente desde los cielos habló, y le habló a la gente diciéndole que este Jesús es el Hijo de Dios. Marcos está tratando de probar y tratando de revelar a la gente que este Jesús es el Hijo de Dios. Cuando las personas están atravesando situaciones difíciles, cuando las personas tienen una fe débil, cuando las personas son movidas por todas estas dificultades, Marcos está dando este mensaje: ustedes saben que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista también está testificando él mismo. Y también durante este tiempo Dios mismo testifica y se oye la voz desde el cielo. Todos ellos habían escuchado esta historia. Jesús es Dios. Y por supuesto este mensaje ha sido dado a todos nosotros.
para que seamos capaces de conocer y de comprender quién es Jesús. Pero a la misma vez es una proclamación oficial acerca de Jesús, quien es el Rey. Él ha venido. Es como la ceremonia de coronación donde se entrona a un nuevo Rey. Y a partir de este momento el ministerio público de Jesús ha comenzado. Por supuesto es otra historia esto, pero vemos en Marcos capítulo 1, versos 10 y 11, son muy importantes. Porque estos pasajes nos muestran cómo el Dios Trino aparece en un momento y justamente en un pasaje. Y es uno de los pocos pasajes en la Escritura que podemos encontrarlo. Porque en el verso 10 y 11 podemos ver a Jesús, podemos ver al Espíritu Santo y podemos ver la voz del cielo, la cual habló de Dios. Esta voz del cielo es Dios. Jesús fue bautizado por nosotros. Y así como Dios habló para todos nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Significa que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es amado por Dios. Y hoy nos tomamos todo este tiempo porque tuve que explicar todo el trasfondo de este libro de Marcos. Y también comenzamos a ver a través de este capítulo 1 lo que nos habla. Pero tengamos este corazón y entendamos a Jesús. Y entendamos el Evangelio a través de estos 4 libros que nos hablan del Evangelio en toda la Biblia. Y realmente Dios los va a bendecir a todos ustedes. Ya sea para las personas que vivieron en los tiempos de Jesús o para las personas que viven en estos tiempos, en esta generación. La única respuesta que permanece, la única respuesta que puede darle vida a la gente es Jesús. La única verdad que puede salvarnos es que Jesús es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Yo no sé cuál clase de problemas tú estás atravesando, en qué clase de situaciones te encuentras ahora. Sin embargo, verdaderamente oro para que ustedes sean capaces de reafirmar y de percatarse una vez más de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego vamos a continuar a través de este libro de Marcos en las próximas semanas y seremos capaces de continuar viendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que Dios nos abra los ojos espirituales, los suyos y los míos. Verdaderamente oramos por estas personas que se están uniendo ahora para que sean capaces de comprender el Evangelio, así como nosotros. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias por ayudarnos a percatarnos a que Jesús es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Y gracias por ayudarnos a percatarnos que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el único nombre que nos puede dar las respuestas, es el único nombre que nos puede dar la vida, nos puede dar la salida. Ya sea que vivamos en estos tiempos presentes o ya sea para la gente que vivió en cualquier tiempo, en cualquier época. Jesús es la respuesta. Obra a través del Espíritu Santo para que obtengamos la verdadera solución. A través del nombre de Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hemos orado. Amén.